acto de cierre del programa de formación de dirigentes en gestión pública y social, Formarnos. Este programa está organizado por el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Lanús y la Secretaría de Políticas Universitarias. Se encuentran en el estrado la doctora Ana Jaramillo, rectora de la UNLA, y el doctor Nerio Neiroti, vicerrector de nuestra universidad y director del programa Formarnos. Queremos agradecer la presencia de directores de departamentos, secretarios, directores de carreras, de áreas, estudiantes, sus familiares y a todos los presentes. A continuación, los invitamos a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Escuchamos a continuación las palabras del doctor Nerio Neiroti, vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús y director del programa Formarnos. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestra casa, de la cual ya forman parte. Bienvenidos a este último
acto. Nos sentimos orgullosos de haber terminado esta gesta juntos. Nos sentimos orgullosos de su trabajo, el de los profesores, a los cuales agradecemos mucho, el del equipo de formarnos, el de los tutores y sobre todo de ustedes y de sus familias. Nos estamos dirigiendo no solamente a quienes están acá presentes, sino a los demás compatriotas que siguen este curso por la vía virtual, argentinos y latinoamericanos de otros países hermanos. Muchos de ustedes nos han dicho en estos días, hemos conversado, hemos dialogado, hemos compartido sentimientos, emociones respecto de lo que ustedes hacen en el territorio y de lo que nosotros hacemos acá en la Universidad Nacional de Lanús. Y en esas oportunidades no han dejado de manifestarnos que se sienten asombrados y se sienten realmente orgullosos de que se los reciba y que sean parte, se sientan parte de esta su casa. Nosotros queremos decirle que somos nosotros quienes estamos profundamente agradecidos porque la Universidad de Lanús, como universidad comprometida, se debe a su comunidad y cada vez que nosotros estamos con ustedes, estamos con el territorio, estamos con la gente, estamos con el pueblo, estamos con la comunidad y entonces nuevamente sentimos este agradecimiento por habernos dejado llegar allí una vez más, como lo venimos haciendo desde hace muchos años. Esta es la segunda camada del programa Formarnos y entonces vamos incrementando nuestra comunidad de aprendizaje. Ustedes saben que esto no termina acá. La camada anterior sigue en contacto con nosotros, se sigue formando a través de todas las informaciones, los textos, las sugerencias, las redes, las conexiones y obviamente los contactos personales gracias a las visitas que nos hacen, que estamos ofreciendo por nuestra página web del programa Formarnos o a través de mail o a través del encuentro personal. Ustedes tendrán la misma posibilidad, la misma oportunidad. Ya han tenido la posibilidad de utilizar esta página, de conectarse con ella, también se conectan por Facebook y entonces están recibiendo allí semana a semana noticias de comunidad, de cultura, de arte, de economía, de política, de todo. Y también nuevos textos complementarios de los que están recibiendo acá en el curso de manera semipresencial. Aparte de esto, en el próximo cuatrimestre vamos a poder brindar a ustedes y a otros versiones específicas del programa Formarnos. A saber, un programa Formarnos orientado a derechos humanos y de justicia. Otro a problemas y políticas y soluciones de discapacidad. Otro a la temática de Malvinas, a recordar, defender nuestra soberanía, generar mayor conciencia, profundizar la conciencia sobre Malvinas y trabajar sobre ese tema en todo el territorio y en las escuelas. Otro que está relacionado con las capacidades y las relaciones de la ciudadanía con los parlamentos, o sea, un formarnos parlamentario, un formarnos donde ustedes van a poder conocer también cómo participar, cómo interpelar para poder ser escuchados, para que su voz sea de alguna manera reflejada en las normas, en las leyes. Otro formarnos que tiene que ver con la economía solidaria. Muchos de ustedes trabajan en esto en el territorio y consideraron necesario tener un mayor conocimiento, una mayor preparación y nos estamos organizando para tener una versión específica del programa Formarnos en economía solidaria. Y finalmente lanzaremos en el semestre que viene la caja de herramientas con una capacitación en educación popular con el método freiriano, que es el que hemos estado aplicando con ustedes aquí en el programa Formarnos en este curso, para que se capaciten ustedes mismos y otros que lo deseen
para formar militantes, dirigentes en gestión pública y social en el territorio a través de estas mismas clases que han estado recibiendo y utilizando estos mismos materiales con mejoras, con otros agregados que han estado utilizando para el estudio. Esto juntamos todas las clases con los videos, con los materiales y luego con capacitación pedagógica para que ustedes puedan enseñarlo en sus propias organizaciones, en grupos de 10, 20, 50, como ustedes se vayan organizando, forma parte del curso, enseñarles, ayudarlos a organizarse y a organizar las clases, la didáctica, la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje a la manera de lo que ustedes han estado recibiendo ahora. Bueno, esto es lo que tenemos para ofrecerles para el semestre que viene. El año que viene continuaremos con la tercera camada de formarnos, tal como ustedes han recibido ahora los estudios, pero seguramente mejorados, porque cada propuesta que ustedes nos hacen es para nosotros una oportunidad para mejorar, una oportunidad para ofrecer mejores alternativas en el aprendizaje. En las primeras clases decíamos que eran ustedes sumamente necesarios y por eso nosotros nos jugábamos con el programa Formarnos para fortalecer nuestra democracia, para llenarla de justicia social, para hacer grande la patria. Hoy podríamos decir que han terminado el curso de Formarnos y seguramente van a aplicar estos conocimientos. No van a empezar a hacer cosas, ustedes saben mucho, nosotros nos hemos apropiado de su conocimiento. Su conocimiento es sumamente útil y lo seguimos devolviendo en los próximos cursos, pero ustedes van a ir también con algo más, que ha surgido del diálogo entre ustedes y de todo este trabajo que han venido haciendo con los profesores y con el equipo de Formarnos. Seguramente entonces ya más que necesarios podemos decir que ustedes vuelven a la comunidad siendo imprescindibles. La señora rectora comenzó dando una clase con una serie de PES que eran condiciones para tener un buen liderazgo, para hacer una buena conducción. Hoy teníamos preparado que continuara o terminara o cerrara todo el ciclo de las clases que hemos tenido en Formarnos, retomando aquello que había propuesto en la primera clase. Así que tenemos el honor de escucharla. El jefe de gabinete, el doctor Alberto Fernández, lamentablemente, por razones de agenda y de clima, no podía llegar con el helicóptero, no nos puede acompañar hoy en día. El año pasado también tuvimos la presencia del jefe de gabinete en el cierre de Formarnos, pero bueno, contamos con su presencia en espíritu y con mucho entusiasmo, porque creo que varios de ustedes deben haber escuchado que en estos días estuvo mencionando que el viernes venía a la Universidad de Lanús y que iba a cerrar el programa Formarnos y estaba recomendando que todos se prepararan para la gestión seriamente y en este sentido planteaba que este programa era la vía que él recomendaba para hacerlo. Le damos entonces la palabra a la señora rectora y luego vamos a recibir los diplomas, que ya les voy a contar cómo hacemos para organizarnos de manera que esté un poco ordenado, digamos. Gracias. Escuchamos la palabra de la señora rectora de la Universidad Nacional de Lanús, la doctora Ana Jaramillo. Buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Me pegó un susto bárbaro mi vicerrector que dijo que era el último acto. Y yo pensaba, ¿y todos los Formarnos que nos quedaban, qué pasó? De repente se cansó, pero no, después los anunció a todos los Formarnos específicos, porque yo sé que es su pasión, una de las PES que hablamos al principio. Es su pasión formar hombres y mujeres para dirigir o para gestionar lo público y lo social, así que me pegó un susto bárbaro, pero ya está. ¿Se acuerdan que al principio yo les anunciaba de alguna manera, como regla mnemotécnica puse las PES, ¿no? La pasión, la perspectiva, el proyecto, la paciencia, la persistencia, etcétera, tantas PES que uno tiene que
incorporar para poder conducir. Hoy no pudimos tampoco hacer la apertura de la escuela de gobierno. Siempre hay que distinguir, decimos, hay un gran filósofo, Bobbio, que habla de la duda y la elección. Y cuando uno elige siempre corre peligro, pero los que simplemente dudan no corren peligro quizás, pero tampoco deciden nada y tampoco hacen nada. Es lo mismo que dirían en el barrio los de afuera, los de la platea, nunca patearon la pelota, entonces insultan, gritan, pero bueno, en realidad no están jugando, están observando, ¿no? No es lo mismo observar que meterse a decidir y a gestionar, sea lo que sea una universidad, sea una cooperativa, una empresa recuperada, siempre se corre riesgos, ¿no? Decía otro filósofo que vivir es estar en peligro, y bueno, estamos siempre en peligro, sobre todo si vivimos con un proyecto de hacer algo, de cumplir con algo. Y digo esto porque lo que está haciendo este proyecto es también, de alguna manera, aunque no lo diga, formarnos para conducir, para gobernar algo. Algo que puede ser una cooperativa, una escuela, un centro de deportes, un centro cultural, etcétera, etcétera. Y no es lo mismo, como decía, que bueno, entre otras cosas, cuando uno gobierna, sea chico o grande, tiene que saber que lo van a insultar, lo van no solo insultar, sino que van a decir de todo menos linda, como digo yo, ¿no? Y decía, bueno, las escuelas de gobierno, ¿qué son? ¿Qué es lo que de alguna manera está haciendo Nerio y todo el equipo de docentes del Formarnos? Gobernar no es lo mismo que recibirse de arquitecto, ni de recibirse de físico, ni de sociólogo. Gobernar etimológicamente quiere decir pilotear un barco, conducir un barco con tormentas, sin tormentas, con el río bajo, el mar tormentoso, etc. Y en esa conducción, en general, uno decide y toma riesgos, y puede ser que no les guste, no puede ser que existen todas estas cosas que ya sabemos que son pasionales, que era otra P, ¿se acuerdan que hablamos de la pasión? Si no, no se puede tampoco. Y le llamaba la atención que la escuela de gobierno que íbamos hoy, que tampoco pudimos a descubrir la placa de la escuela de gobierno de Néstor Kirchner, ¿por qué le habíamos puesto ese nombre ahora que parece que es el peor nombre para algunos medios? Y yo le explicaba que las universidades en general son disciplinares, tienen facultades, tienen matemáticas, tienen arquitectura, médicos, abogados, etcétera, etcétera. Pero no les enseñan a gobernar. Entonces, en la gran mayoría de las grandes universidades del mundo y las más prestigiosas, entre comillas, por ejemplo, en Estados Unidos, la de Harvard se llama Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Pero, por ejemplo, la de Texas se llama George Bush. No le vamos a poner George Bush, ¿no?, a nuestra escuela de gobierno. Y entonces les explicaba en algunos medios que, bueno, que enseñar a gobernar no es lo mismo que enseñar a hacer tecnologías ferroviarias, ni a hacer enfermería, es otra cosa. Y también nosotros, por más que somos transdisciplinares y que no tenemos carreras disciplinares, tenemos que justamente cumplir con nuestro estatuto, que era formar a nuestros jóvenes, y si no en estas carreras tendrían que ir a formar gestores sociales. Esto mismo que están haciendo ustedes ahora. Gestores sociales, que quiere decir que intervienen en la realidad para transformarla, para mejor, esperemos. George Bush no lo hubiera hecho, pero bueno, para transformarla para algo más parecido al mundo que soñamos todos, ¿no? Más justo, más libre, más proporcional, más armónico. Y no se entendía bien. Entonces le decía, bueno, a ver, nosotros le vamos a poner el nombre de un presidente que creemos que fue muy buen presidente, uno de los mejores, que llegó hasta el final, cosa que otros no llegaron desde la recuperación de la democracia, y que también no hizo lo que otro, o sea que no bajó jubilaciones, no privatizó nada, ¿no? Trató de hacer una sociedad más justa, no más justa en todo sentido, y además dijo que no iba a dejar sus convicciones en la Casa Rosada, en la puerta de la Casa Rosada. Y a mí me parece fantástico eso,
porque no se puede mentir tampoco en las convicciones, porque también la otra P, la política, no es válido mentir, no es válido decir, como dijo uno, si hubiera dicho todo lo que iba a hacer no me lo votaban. Entonces, a mí me parece que desde el retorno de la democracia, el mejor presidente, hay otros buenos presidentes anteriores, pero el mejor presidente fue Néstor Kirchner. Y otro que pasó para esta decisión que tomamos fue que a nosotros, como ustedes saben, nos dieron un papel que decía que me nombraban rectora de la Universidad de Lanús, que no existía, era lo mismo que decir emperatriz de Transilvania, no había imperio ni Transilvania, no existía. Entonces, bueno, que nos dieron después del primer año 750.000 pesos. Ahora, lo cierto es que, como ustedes imaginan, no se puede enseñar, ni crear, ni hacer una universidad si no tenemos recursos para construir. Bueno, en el gobierno de Néstor Kirchner se implementó por primera vez un programa de infraestructura universitaria. Son más de 300, o ya ni me acuerdo, obras que hicieron en estos años en todas las universidades. Nosotros hicimos bastante. Pero antes parecía que los estudiantes tendrían que estar en, no sé, en el pasto estudiando y escribiendo arriba de un banco. Creo que eso también hace que nosotros tengamos un profundo agradecimiento porque todas las universidades recibieron los recursos para construir, reconstruir, reciclar, que hacían, por ejemplo, como ustedes saben, la Universidad de Córdoba tiene 400 años. Se venía abajo todo, queda claro. Y la Universidad de Buenos Aires tiene menos, pero pudieron reciclar las viejas y hacerlas nuevas. Eso en el sentido del agradecimiento y en el sentido del respeto por alguien que sabe gobernar más, o que supo gobernar, y que más allá de todas las diatribas, insultos, etcétera, etcétera, hace que nosotros en la escuela de gobierno, que los que vamos a poner el formarnos después en ella, todos los formarnos, los chicos, Nerio me vuelve loca, me dice, este es el formarcito, y el formarcito y el otro formarnos, ¿dónde está? Bueno, está el formarnos grande para 8 universidades, para los 800 estudiantes, está el formarcito, que son ustedes, que no son tan chiquitos tampoco, y también va a haber formarnos para la gestión en otras áreas, como dijo Nerio. Por ejemplo, el área cultural, por ejemplo, el área Malvinas y, por ejemplo, el área de justicia y derechos humanos. Que digo esto porque esos tres son obligatorios para nuestros estudiantes que son regulares. Porque volvemos a lo mismo. Nosotros, ustedes, van a gestionar no en Texas, ni en Harvard, ni en Boston, donde queda Harvard. Van a gestionar acá, van a hacer política social acá y política pura acá, en Lanús, de donde sean. El otro día me trajeron un video de Villa Caraza que estaba muy bueno. Y por lo tanto tenemos que saber que vivimos acá, que somos de acá y que los problemas que tenemos son los de acá. Entonces decía José Martí, el poeta cubano y el intelectual cubano, que es preferible nuestra Grecia a la de los otros. O sea, ustedes se imaginan que estamos dando pensamiento nacional y latinoamericano, pero en la escuela ustedes empiezan estudiando las pirámides de Egipto y de repente no llegan nunca a las pirámides de Teotihuacán, de México. Ahora, nosotros preferimos conocer nuestro Teotihuacán que las pirámides de Egipto. ¿Por qué? Porque tenemos más problemas comunes con México y con nuestra América que con Egipto. Por más que pueda haber problemas similares, pero no existe, como siempre decimos, el racionalismo universal. No existe la metodología universal para todo en la historia y tampoco en los problemas sociales. Y ustedes saben perfectamente bien que los problemas sociales, socioeconómicos que tienen en nuestro país no son los mismos, ni siquiera los que pueden decir ahora que pasó lo mismo en Grecia. ¿Pero por qué pasó lo mismo en Grecia?
¿Por qué están con el corralito? ¿Por qué están por declarar o no el default? ¿Por qué van a un referéndum? Porque quisieron aplicar la misma famosa, ¿no?, receta del Fondo Monetario en todos los países, que en todos los países tenían que hacer el mismo ajuste, todos los países tenían que aplicar las mismas recetas, tenían que privatizar las jubilaciones, etcétera, etcétera. Insisto en que este proyecto de enseñar para gobernar, enseñar para gestionar, enseñar para hacer gestión social, acciones sociales o la misma justicia, tiene que ver con entendernos que somos de acá, de nuestra América. O sea, no son los mismos. No son los mismos. Como siempre digo, Harvard no nos sirve a nosotros. ¿Ustedes se imaginan Harvard en Lanús? Primero, que tenían que pagar miles de dólares. Segundo, que les iban a enseñar cómo someter pueblos, cómo especular financieramente. No les van a enseñar lo mismo que acá en el formarnos con nuestros docentes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si viniera, no voy a decir la de Texas, que se llama Bush, pero bueno, si viniera alguna otra de las universidades más clásicas, como la de París o como la de Roma, la Sapienza o la de Londres? ¿Qué nos enseñarían? A enfrentar qué problema real nuestro. Primero, que los desconocen, son todos diferentes. Entonces, aplicar las mismas recetas no se puede para gestionar nada, ni lo público y menos aún lo público o lo social. Primero que tenemos que tener claro qué política queremos aplicar. Porque no es verdad que la política es lo mismo que la gestión. Las decisiones políticas hacen, por ejemplo, que se nacionalicen otra vez o se estaticen otra vez las pensiones y las jubilaciones. Eso es una decisión política. La gestión de esa decisión es otra. El otro día la escuchaba la presidenta diciendo que el ministro de Economía era su mejor asesor, pero las decisiones las tomo yo. ¿Qué quiero decir? Si el gobierno, la presidenta o el presidente o quien esté en el gobierno decide reprivatizar otra vez las jubilaciones, que esperemos que no suceda y que el pueblo se levante para evitarlo, se decide y después se gestiona y se administra, que es otra cosa. Pero el que gestiona directamente tiene que tener claro para qué política está gestionando. No es lo mismo administrar y gestionar las pensiones para engordar las arcas del Citibank o de alguno de ellos que gestionar pensiones para el bienestar de nuestros abuelos o de mí misma, que ya soy adulto mayor, como siempre decimos, pero para distribuir y para darle más calidad de vida a nuestros abuelos, por ejemplo, con 2 aumentos al año. No es lo mismo que gestionar las AFJP. Entonces tenemos que distinguir que si gestionamos algo social o público con un criterio político concreto, distinto quizás. Una cosa es gestionar para nacionalizar las pensiones y las jubilaciones y otra cosa es gestionar para las AFJP. Entonces, eso es muy importante cuando ustedes se forman en la gestión pública y social. Saber que uno puede administrar muy bien, gestionar muy bien, pero saber para qué. Siempre cuando hablamos de filosofía, yo digo que es una especie de programa vitalicio de preguntas, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué lo hacemos? En mi juventud, en mi infancia, había un libro que se llamaba El libro de los porqués, que uno consultaba todo el tiempo por qué y por qué. Y a veces uno tiene respuestas y otras veces no las tiene. Pero bueno, hay que preguntarse por qué y para qué estamos gestionando algo. Digo, yo, por ejemplo, en el caso de la universidad no íbamos a hacer lo mismo que nosotros creemos que es criticable de la gestión universitaria argentina. Por ejemplo, enseñar lo que enseñan en otras partes, sino enseñar a conocernos a nosotros mismos. Entonces, a mí me parece que este programa Formarnos y Formarcitos y formarnos especializados en distintos temas de la gestión
no termina nunca tampoco. Es como la filosofía, porque uno se tiene que preguntar todo el tiempo por qué, para qué, cómo lo hago. Y tenemos que formarnos. A veces cuando dicen la ley de educación que tenemos que formar con conciencia crítica, y yo a veces con algunos estudiantes les digo, no es criticar, conciencia crítica no es criticar, es justamente poner en cuestión lo dado. Quiere decir, ¿por qué esto es así y no de otra manera? Por ejemplo, ¿por qué ahora que hemos estatizado, nacionalizado las pensiones, y podemos preguntarnos, ¿y por qué antes era de otra manera? Y ahora, ¿por qué es de esta manera? Porque hay un criterio, no un proyecto político detrás. Nos guste o no. Hay un proyecto siempre detrás de cualquier gestión social. Tenemos un proyecto atrás de esa gestión. Entonces, eso que nos preguntamos y que muchas veces no tenemos respuesta, que es qué proyecto político y social hay detrás. En este último tiempo estaba trabajando sobre el tema de las constituciones sociales. Ustedes saben, espero, porque muchos estudiantes de Derecho no lo saben, que en 1949 hubo una Constitución argentina. Sin embargo, no se estudia. Vino el golpe de Estado, la derogó, la abrogó, dirían algunos, nunca más se habló, se escondió y ni siquiera se enseña. Fui a dar una charla sobre la gratuidad universitaria, sobre un decreto de Perón del 22 de noviembre, cuando elimina los aranceles universitarios, y me dicen los abogados, ¿y qué ley es esa? No le digo, mire, si no estudian ni a Sampay, no creo que se conozcan, primero que es un decreto y después que no se estudia. Ahora, ¿hacia dónde vamos con todo esto? A que tenemos que ver con esto que se llaman constituciones sociales, que era la del 49, donde, no sé si ustedes saben, pero bueno, en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos. La primera constitución que va mucho más allá de esa constitución es la del 49 en Argentina, que da muchísimos más derechos sociales que las que están explícitas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Tanta violencia para poder establecer un derecho social tuvo que pasar. Por ejemplo, rápidamente después de la Primera Guerra Mundial vino la Constitución Social de México, que hubo más de 2 millones de personas muertas ahí. Y entonces por primera vez el Estado empezó a intervenir. ¿Para qué? Para hacer lo que decían las pancartas, como decía un amigo, lo que decía Pancho Villa y Zapata, o sea, tierra, libertad, justicia, pan. Bueno, fue la primera vez que intervino el Estado para repartir la tierra, para distribuir la tierra. Esto porque estamos hablando de políticas y de gestión. ¿Cómo llega a una constitución o cómo llega a un derecho? Creo que el otro día en la marcha de Ni Una Menos hubo cientos de miles de personas, hombres y mujeres que dijeron tenemos y queremos ejercer el derecho a tener derechos. No queremos que maten más. ¿Y eso a quiénes interpela, como decía el vicerrector? ¿Solo al sistema policial o al sistema también judicial? ¿O al sistema también educativo? ¿Cómo estamos educando a hombres y mujeres para que sean iguales, para igualdad oportunidades? ¿Cómo educamos en nuestra casa, en nuestras relaciones parentales y familiares? Bueno, ese derecho a tener derechos tiene que ver con lo que estamos diciendo, con el proyecto político que hay por detrás de determinados lugares, sectores donde vamos a ejercer ustedes. Nosotros ya estamos acá, creo que nos quedamos un rato más en la universidad, pero ustedes en sus cooperativas, en sus barrios, en sus centros culturales, deportistas, etcétera, etcétera. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Pero para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos.
o sea, en qué lugar estamos y qué problemas tenemos. Esta universidad lo que trata de hacer a través de todas sus carreras, de todas sus estrategias pedagógicas, incluidas formarnos, incluidas online, incluidas semipresenciales, de posgrado, de verano, etcétera, lo que trata de enseñar primero es conocernos, obviamente, como dice Nerio, se parte como el método Freire, no hay nadie que no sepa nada y no hay nadie que sepa todo, o sea que nosotros aprendemos de ustedes, pero desde ese lugar vamos a reconocer los problemas que tenemos y vamos a tratar de generar gestores sociales o interventores que van a intervenir en la realidad, no grandes aviondos quizás, que son muy importantes, pero que tienen otros lugares donde aprenden. Acá podemos enseñar, pero tratamos de incentivar justamente que todos participemos en esto que planteaban las constituciones sociales, o sea, en una sociedad más justa, donde todos podamos ejercer los derechos que tenemos y también ejercer el derecho a tener más derechos. Nosotros necesitamos que hombres y mujeres todos pasen a ser y a intervenir en la realidad. O sea, aquí siempre decimos lo que está prohibido es la indiferencia. Podemos intercambiar y no estar de acuerdo con muchos de los, incluso políticos acá en la universidad, pero sí es preferible siempre la indiferencia. Queremos una sociedad más justa y ese es el proyecto educativo nuestro. Queremos una universidad que pelee para una sociedad más justa, para justamente no olvidarnos de defender la democracia, porque pasaron cosas horrorosas, también para la igualdad de género, porque aunque no lo crean, las otras universidades, muchas, dicen que buscan la verdad universal. Y yo les digo que les voy a prestar la linterna de Diógenes, capaz que la encuentran. La verdad se va construyendo día a día y la vamos construyendo nosotros porque, como dijimos en la primera clase, la historia la hacemos nosotros, los hombres y mujeres. Y la hacemos en un determinado lugar, no en la galaxia. No hay recetas, no hay leyes en la historia. Nosotros tenemos que defender la democracia y tenemos que seguir avanzando. Y para eso no hay recetas, lamentablemente. Nosotros podemos formarnos para entender la problemática de cada lugar donde nosotros estamos. Argentina, en este caso, zona sur, tenemos la televisión también como herramienta ahora, la radio, que la pueden también utilizar como estrategia. Estoy sugiriendo al equipo de formarnos que también lo hagamos por radio y televisión. Estamos en una televisión con 5 universidades más y ya estamos produciendo contenidos, así que los invito a que prendan la radio UNLA y que vean la televisión y que vamos a seguir formando. Ya me fue el susto, vamos a tratar de ayudarlos a descubrir las problemáticas que tienen, que seguramente las saben mucho mejor que nosotros, pero también vamos a tener que, como van a gestionar y van a conducir ustedes, crear nuevas estrategias, nuevas soluciones a nuevos problemas, porque siempre nos cambian el problema. Solucionamos uno y viene otro, como siempre, sea en lo que estemos gestionando. Como es el último acto, pero no lo es, los saludo a todos, los felicito a todos porque tengo acá sus títulos, sus certificados que vamos a entregarles con el vicerrector. Y bueno, les invito a que sigan viniendo a la universidad a formarse, no importa de qué edad. Vienen desde los niños hasta los adultos muy, muy mayores, más mayores que yo. Muchísimas gracias a todos. Queremos contarles, como bien dijo la señora rectora, que a continuación se realizará la entrega de certificados del cierre del curso. Para eso los iremos llamando, nombrando en pequeños grupos, solicitándoles que se acerquen al pie del escenario donde los van a esperar las autoridades, para que luego se vayan a tomar una foto con ellos y luego retoman a sus lugares para continuar con la entrega. En principio le pedimos que se acerquen a recibir los certificados que entregarán la señora rectora y el señor vicerrector, a Edith Acosta, Ricardo Aguayo Navarro, Alejandro Aguilar, Luis Aguirre y Gladys Almirón.
Les pedimos ahora que se acerquen a recibir sus certificados a Elena Amato, Miriam Andinach, Graciela Báez, Verónica Barrios y Claudio Belenda. Felicitaciones para ustedes. Les pedimos ahora que se acerquen a recibir de mano de las autoridades los certificados a Laila Benítez, Emanuel Benítez, Gabriel Bernal, Ariel Bravo y Marcelo Bravo. Gracias. Bien, ahora es el turno de que vengan a recibir sus certificados Jessica Bustos Garcés, Araceli Campos, Hugo Carone, Miriam Castillo y Cintia Castro. Ahora es el turno de que reciban sus certificados Norma Centurión, Andrea Chamorro, Gabriel Chaparro, Mirna Claverías y Marianela Correa. Ahora invitamos a acercarse a Silvia Cosenza, Javier Costanga, Camila de los Ríos, Bárbara Elizalde y Noelia Escalada. Pedimos que se acomoden para la foto. Muchas gracias. Ahora es el turno de María Victoria Fabre
Ariel Franco, Gabriela Funes, María Olga García y Karina Gioia. Ahora es el turno de acercarse para Elena Gómez, Germán González, Verónica González, Esteban Goyota y Miriam Gutiérrez. Ahora es el turno de Karina Jacobino, Iván Iglesias, Leonardo Kahneman, Alejandro Lemos y Carolina López. Ahora es el turno de Héctor López Abiahue, Mónica Martínez Valiente, Nadia Medina Leguizamón, Viviana Migueles y Arnaldo Molina Vargas. Ahora es el turno de María Sol Molina, Claudio Morales, Nicolás Obruzki, Sandra Oldani y Priscila Olivera.
Ahora es el turno de que se acerquen Carlos Pajaujis, Natalia Palavecino, Samantha Paredes, Miriam Pavón y Brenda Puebla. Muchas gracias. Ahora es el turno de Guillermo Prasel, Noelia Ramírez, Mayra Ramírez, Pedro Rivarola y Enrique Roas. Muchas gracias. Ahora invitamos a Marcelo Roca, Iris Rodríguez, Esther Rodríguez, Claudia Rodríguez y Dayana Roldán. Muchas gracias. Invitamos ahora a acercarse a Margarita Romero, Gabriel Samles, Nilda Noemí Sánchez, Luciano Sanguino y Mónica Sandoval. Muchas gracias. Invitamos ahora a Emilce Sandoval González, a Sonia Sarabia, a María del Rosario II, a Griselda Séneca y a Analía Sequeira. Thank you.
Muchas gracias. Ahora es el turno de Florencia Sosa, Claudia Tarragona, Lidia del Carmen Vega, Eugenia Vera, Sandra Villagra y Juan Pablo Ibarra. Ahora sí, les pedimos que se queden aquí los últimos que recibieron los diplomas. Invitamos a todos los que recibieron el diploma a juntarse con la doctora Jaramillo y el doctor Neirotti, una foto grupal, todos exhibiendo sus certificados de finalización del curso. Arriba y otros abajo, así nos ordenamos. Ahí estamos todos. ¿Sí? Fuerte aplauso para todos ustedes, felicitaciones. Quienes quieran quedarse aquí en el aula magna para sacarse fotos individuales lo pueden hacer y además los invitamos a todos a compartir una cena en el aula de los institutos aquí en el edificio Hernández. Les agradecemos y agradecemos a las autoridades que nos acompañaron. Buenas noches.